Músculos del brazo. Los músculos del brazo se dividen en dos grupos, uno anterior constituido por los músculos flexores y otro posterior formado por los músculos extensores. Estos dos grupos musculares están separados por un tabique osteofacial formado en su parte media por el húmero y a cada lado por dos láminas fibrosas transversales, denominadas tabiques intermusculares medial y lateral del brazo, que se extiende desde los bordes medial y lateral del húmero hasta las partes correspondientes de la cara profunda de la fascia del brazo. Grupo muscular anterior. El grupo anterior comprende tres músculos: los músculos bíceps braquial, braquial y coracobraquial. Estos tres músculos se hallan dispuestos en dos planos, superficial y profundo. Plano profundo. Está formado por los músculos coracobraquial y braquial. Músculo coracobraquial. El coracobraquial es un músculo alargado y aplanado de anterior a posterior, situado en la parte superior y medial del brazo. Se extiende desde la apófisis coracoides hasta la cara inferomedial del húmero. Se origina superiormente en el lado medial del vértice de la apófisis coracoides por medio de un tendón que es común con el de la cabeza corta del músculo bíceps braquial. El músculo se dirige inferior y un poco lateralmente y atraviesa la axila posterior al músculo pectoral mayor y inferior al tendón del músculo subescapular, del cual está separado por una bolsa sinovial anterior, también a los tendones de los músculos dorsal ancho y redondo mayor. Penetra en el brazo y termina por medio de un tendón corto y aplanado en una superficie rugosa que presenta la cara inferomedial del húmero. El músculo coracobraquial desplaza el brazo anterior y medialmente. Músculo braquial. El músculo braquial es ancho, aplanado y voluminoso. Está situado inferior al músculo coracobraquial y anterior a la parte inferior del húmero y a la articulación del codo. Se extiende desde el húmero hasta el extremo superior del cúbito. Este músculo se origina por medio de fibras musculares del borde anterior y de las caras anteromedial y anterolateral del húmero, inferiormente a las inserciones de los músculos deltoides y coracobraquial. La inserción se prolonga un poco superiormente entre las inserciones del músculo deltoides lateralmente y del músculo coracobraquial medialmente. Los fascículos del músculo braquial descienden en sentido convergente y pasan anteriores a la articulación del codo. Terminan por medio de un tendón ancho, aplanado de anterior a posterior en la parte inferomedial de la cara inferior de la apófisis coronoides. El músculo braquial da origen a la altura del codo a una expansión tendinosa, a veces mezclada con fibras musculares, que cruza el surco bicipital lateral y termina en las fascias del antebrazo, que recubre los músculos epicondileos laterales. Este músculo es flexor del antebrazo sobre el brazo. Plano superficial. Este plano está constituido únicamente por el músculo bíceps braquial. Músculo bíceps braquial. El bíceps braquial es un músculo alargado y fusiforme, situado anterior a los músculos coracobraquial y braquial, a los cuales cubre. Superiormente está dividido en dos partes, denominada cabeza corta y cabeza larga. Del músculo bíceps braquial se extiende desde la escápula hasta el extremo superior del radio. La cabeza corta del músculo bíceps braquial se origina en la cara lateral del vértice de la apófisis coracoides por medio de un tendón que se une al músculo coracobraquial.
La cabeza larga del músculo bíceps braquial se origina de la parte más superior del rodete glenoideo y del reborde de la cavidad glenoidea de la escápula. El tendón de la cabeza corta le sigue un cuerpo muscular situado primero lateral y luego anteriormente al músculo coracobraquial. El tendón de la cabeza larga atraviesa en primer lugar la parte superior de la articulación del hombro y recorre el surco intertubercular donde se halla cubierto por el ligamento humeral transverso. Las dos cabezas del músculo bíceps braquial se unen hacia la parte media del brazo en un cuerpo muscular único que desciende hacia el codo anterior al músculo braquial. El músculo bíceps braquial termina a la altura del pliegue del codo. El músculo bíceps braquial es flexor del antebrazo sobre el brazo. Cuando actúa sobre el antebrazo en pronación, lo sitúa primero en supinación y después lo flexiona. Grupo muscular posterior. El grupo muscular posterior está formado por el músculo tríceps braquial. Músculo tríceps braquial. Este músculo ocupa la región posterior del brazo y se extiende desde la escápula y el húmero hasta el olecranón. Está dividido superiormente en tres porciones distintas. La más larga se extiende hasta la escápula y se denomina cabeza larga del músculo tríceps braquial. La cabeza medial y la cabeza lateral del músculo bíceps braquial se originan en el húmero. Cabeza larga del músculo tríceps braquial. La cabeza larga del músculo tríceps braquial se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula y en el extremo superior del borde lateral de la escápula. También se inserta en la parte vecina del rodete glenoideo mediante un tendón aplanado. Cabeza lateral del músculo tríceps braquial. La cabeza lateral del músculo tríceps braquial se origina superiormente por medio de fibras tendinosas en toda la altura del segmento de la cara posterior del húmero, situado superior y lateralmente al surco del nervio radial. Cabeza medial del músculo tríceps braquial. La cabeza medial del músculo tríceps braquial nace por medio de fibras musculares y cortas fibras tendinosas de la parte de la cara posterior del húmero situada inferior y medialmente al surco del nervio radial. Las tres porciones del músculo tríceps braquial se unen en un músculo. Las tres porciones del músculo tríceps braquial se insertan en la cara superior del olecranón mediante un tendón común aplanado de anterior a posterior con expansión de las fibras musculares inferiores de la cabeza medial que se implantan directamente en los bordes lateral y medial del olecranón. La inserción del tendón ocupa toda la longitud del olecranón anteriormente se estrecha y termina 1 centímetro posterior al vértice del olecranón. La acción del músculo tríceps braquial es extender el antebrazo sobre el brazo. Como correlación clínica les voy a hablar sobre la distrofia muscular. La distrofia muscular es un grupo de más de 30 enfermedades genéticas. Causan debilidad de los músculos. Con el tiempo la debilidad empeora y puede causar problemas para caminar y realizar las actividades diarias. Algunos tipos de distrofias musculares también afectan a otros órganos. Hay muchos tipos diferentes de distrofia muscular. Algunos de los más comunes incluyen la distrofia muscular de Duchenne, es la forma infantil más común, es grave y es más común en niños que en niñas. Los síntomas suelen comenzar entre los 3 y a los 6 años. Distrofia muscular de Becker es similar a la de Duchenne, pero es menos grave y empeora más lentamente. A menudo comienza en la adolescencia. Distrofias musculares congénitas.
Están presentes al nacer o antes de los 2 años. Pueden ser leves o graves. Distrofia muscular facio-escapulo-humeral. A menudo comienza en la adolescencia. Al principio afecta los músculos de la cara, los hombros y la parte superior de los brazos.